Hola, buenas tardes, un saludo para todos quienes nos ven. En este video realizaremos una video reseña del capítulo número 2 sobre la Primera Guerra Mundial del historiador inglés David Thompson. Pues bien, el historiador inglés David Thompson nace en 1902 y fallece en 1970. Es conocido por libros de historia europea, especialmente uno después de la guerra en Europa, las guerras napoleónicas, muy reconocido por ese libro. Pues bien, el segundo capítulo nos ofrece una mirada bastante amplia de las implicaciones y consecuencias y de cómo se desarrolló la Primera Guerra Mundial en Europa, ¿no? Es una guerra que primero que todo se sabía que iba a haber, se sentía esa tensión en Europa desde hacía décadas y años antes, eh, por, por, por la sed imperialista, por ese afán imperialista de las potencias de encontrar nuevas materias primas y por lo tanto de abrir nuevos mercados. Es de resaltar que las fronteras de Europa que dejan las guerras napoleónicas van a ser redefinidas por la Primera Guerra Mundial. Así que uno de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial se puede leer en clave de las guerras napoleónicas. Bien, este clima de constante tensión en Europa y de saber que en todas las potencias en algún momento las iba a llevar un conflicto, llevó a Alemania, al Imperio Alemán entonces, a diseñar un plan, el plan Schöffling. Este plan estaba concebido como una idea de guerra rápida, estratégica y total para conquistar Europa. Para Alemania especialmente era muy importante controlar el norte de Francia, actualmente Bélgica. Ese norte de Francia era importante porque les permitía controlar el franco o frente occidental. Y es que Alemania siempre estuvo enfrentada a dos cuestiones. Estaba rodeada por dos gigantes o por dos potencias en sus fronteras. Por un lado, en el frente occidental tenía Francia y por el frente oriental tenía Rusia. Entonces este plan lo que concebía especialmente era conquistar el norte de Francia, controlarlo y con esto ya esperar un ataque ruso ordenados y ya controlando las fronteras francesas. Cuando inicia la guerra, la mayoría de las potencias pensaban que iban a ser una guerra rápida, de varios meses o de días incluso. Sin embargo, lo que vamos a encontrar en la Primera Guerra Mundial es que primero las potencias que participan en él, ¿no? Clave para entender por qué es una guerra mundial. De un lado están potencias conservadoras, está el Imperio Alemán, el Imperio Austrohungría y el Imperio Otomano. Estos son tres imperios o tres casas reales que van a disolverse tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Por un lado tenemos las potencias democráticas liberales capitalistas, Francia, Reino Unido, posteriormente Estados Unidos en 1917. Bien, en cuanto al espacio en que se desarrolla la Primera Guerra Mundial, se desarrolla especialmente en Francia, en el norte de Francia, incluso en París, aunque París pues, no es tan afectada por los ataques. Fue una guerra de trincheras, de infantería especialmente, la aviación, aunque ya había aviación desde luego, no fue muy usada, a excepción como de exploración y bueno, demás misiones de reconocimiento del enemigo. Italia, por ejemplo, se une al conflicto del 1915, motivado un poco pues en hacerle la guerra al Imperio Austrohungría y en apoderarse territorios de su frontera norte. Por otro lado, también podemos argumentar que es una guerra que va a cambiar el mapa europeo drásticamente. Pero es una guerra que también tiene etapas. Es una primera guerra de movilizaciones, es una primera guerra en la que Gran Bretaña, después de la invasión de Alemania a Bélgica, va a decir ya declararle la guerra al Imperio Alemán y esto ya la hace una guerra mundial, porque sencillamente Alemania no podía luchar contra el poder absoluto que tenía Gran Bretaña, en el sentido de que Gran Bretaña era la potencia colonial y económica desde mediados del siglo XIX, incluso desde principios del siglo XIX. Tenía colonias en los 5 continentes. Según Hobsbawm, 5 de cada 10 habitantes en el mundo estaban bajo la influencia del Imperio Británico. La India constituía la joya de la corona de esa red imperial inglesa, ¿no? Británica.
El mapa de Europa va a cambiar drásticamente porque van a aparecer nuevos estados-nación, estados-nación que no existían antes de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo lo que vamos a ver es como la caída o definitivamente la absolución de los regímenes monárquicos, ¿no? Por un lado el Imperio Alemán se disuelve, queda Alemania como república. En el caso de Polonia, Polonia va a quedar como un estado libre, independiente, reconocido con su espacio propio, con su territorio, pero se les va a conceder a Polonia una salida al mar que era controlada por Alemania. Esa salida al mar Báltico pues va a ser una de las razones que también lleven como a la Segunda Guerra Mundial, lo veremos más adelante. Por otro lado, Austria-Hungría se disuelve, Hungría queda concebido como un país sin salida al mar, Austria queda confinada al centro de Europa, toda la zona de los Balcanes definitivamente ya entra en un proceso de descolonización, si se podría usar ese término para la influencia de Austria-Hungría. El Imperio Turco, por ejemplo, estuvo cerca de ser repartido por las potencias europeas. Sin embargo, allá vamos a encontrar un proceso que es que Turquía se convierte en una nación, en una república, gracias al liderato de Mustafa Kemal, una vez sacado la época de los sultanes, ¿no? Entonces vamos a encontrar eso, una Europa cambiada, una Europa con nuevos límites, una Europa con nuevos países, nuevas naciones. Un ejemplo también podría ser Yugoslavia, la unión de serbios, albanos, croatas, bosnios, creo que no olvido ninguno. Económicamente va a dejar la economía mundial muy trastocada, muy dañada. Todos los recursos y toda la población disponible de las potencias europeas fue movilizada en torno a la guerra, a destruir. Entonces también el autor menciona que una de las guerras fue como ese trastorno social, ese choque que deja precisamente el haberse enfrentado 4 años de largos conflictos a, a la población civil, la deja muy afectada psicológicamente. Entonces estas son consecuencias que en el periodo entre guerras también van a jugar un papel muy rol en cuanto se va formando la sociedad europea, esa época de crisis de reconstrucción. Europa pues va a quedar, obviamente no va a quedar como la potencia económica que lo era antes a nivel mundial, y en la periodo entre guerras pues va a tratar de recuperar esa posición y lo hace, pero nunca al tiempo o al ritmo que lo hizo antes de la Primera Guerra Mundial. Listo. Esto ha sido el resumen del capítulo número 2, Primera Guerra Mundial, del historiador británico David Thompson. Espero les haya interesado. Este periodo de la Primera Guerra Mundial es muy interesante, le interesa a mucha gente la guerra bélica. Y un saludo, espero estén bien.